Bueno, venerables seres, es un gusto poder comunicarme con todos sus mercedes. Mi ser Talquimash, vamos a tocar un tema muy, pero muy bueno, muy interesante. Y es importante también este tema que se va a tocar relacionado a las bases subterráneas, a los alienígenos y a las burbujas, porque es como un preámbulo para que las personas cuando asistan al Congreso, que ya falta una semana, el Congreso de Ufología Taoísta, puedan comprender y entender ciertas bases que se necesitan saber porque los ufólogos que van a dar este Congreso son seres muy experimentados, entonces siempre es importante tener bases y conocer también. La verdad os hará libres. Mi ser me interesó la ufología desde muy pequeño, entonces más o más sí, estoy un poco familiarizado. También he tenido algunas experiencias, pero vamos a tocar los temas relacionados al título que se ha puesto en este hoy. Entonces, préstenle mucho cuidado y atención porque es importante prevenir a la gente de estos temas para que no sean engañados o manejados o controlados en una forma inconsciente y estén obrando mal por desconocimiento. Entonces es importante saber, conocer para prevenir y ayudar a otros. Lo que voy a tocar son temas un poco fuertes, que de repente la gente desconoce, pero es importante que todos conozcan. Sepan, lo investiguen, no pido que me crean, investiguenlo, sus seres le dirán si es verdad o mentira, y una vez que lo corroboren o lo que vean que es bueno y les puede servir a otros, enseñen el mensaje. Bueno, venerables seres, empezamos. Bueno, es tanto que no sé por dónde empezar. Vamos a ver, ya. Bases subterráneas. Sí, las bases subterráneas existen. Bases subterráneas donde viven seres alienígenos de otros planetas. El venerable maestro, el señor Arribajo, enseñó que los extraterrestres negativos están en contacto con los gobiernos de la Tierra, con muchos gobiernos de la Tierra, mucho antes que existiera la ciencia de la aviación, mucho antes. Pero en el año 1930, 40, 50 es cuando ya se han afianzado mucho más. Esto de los extraterrestres siempre ha existido, siempre. Siempre han habido extraterrestres positivos que se conectaban con ciertas civilizaciones y también extraterrestres negativos, con ciertas civilizaciones serían los negativos. Y los positivos se conectaban con ciertos pueblos, siempre ha existido eso. ¿Quién fue el que paró y trató de desaparecer esa información? Fue la Iglesia Católica en la actualidad. Creo que todo el mundo sabe que la Iglesia Católica, cualquier persona que no dijera algo de acuerdo a lo que ellos decían, o se salieran de los patrones o cánones que ellos decían, se le acusaba de hereje o de brujo y automáticamente era asesinado, todas sus riquezas eran llevadas al Vaticano y creo que todo el mundo sabe que fue así. Desde el año 300 hasta el año 1700, 1800, más de 1000 años han estado haciendo eso. Por eso es que en la antigüedad no se podía divulgar mucho sobre los ovnis, porque eran acusados de herejes o de brujos. Pero ya cuando la Iglesia Católica ya no tenía mucho control en algunos aspectos, ya es cuando la ufología la gente empezó a hablar de esto. Y bueno, después que la Iglesia Católica se encargó de ocultar muchos avistamientos, naves o platillos voladores estrellados o muchas situaciones relacionadas a esto, el gobierno de turno, el gobierno
Estados Unidos se encargó también de ocultar esta información durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo se encargaron de desaparecer todo tipo de información. Ellos crearon una institución que se conocen como los hombres de negro. Sí es verdad, sí existen. Y hay testiciertos muchísimos que los hombres de negro son una hibridación de extraterrestres, o sea, humanos con extraterrestres, que elaboran para el gobierno de Estados Unidos, el gobierno francés, el gobierno Israel. También existen un tipo de hombres de negro o hibridaciones en la China, en Japón. Bueno, varios gobiernos del mundo ya han hecho pactos con ellos. Estos hombres de negro, ¿cuál es su función? Desaparecer todo tipo de información que hable o comente sobre los extraterrestres o los ovnis, ya sean positivos o negativos. Hay muchos seres, yo conozco algunos, que han recibido información de extraterrestres positivos. Los extraterrestres positivos les han entregado libros, les han entregado informacel relacionado si cuando se dé el cambio geológico, papiros. Y como estos ovnis o extraterrestres negativos se han enterado de esto, porque ellos laboran la energía psíquica, han empezado a perseguir a todos los contactados con extraterrestres positivos para matarlos o para silenciarlos. Allá en Brasil, así como el caso Roswell, que fue en el año 1947, que cayó una nave y creo que en esa nave encontraron de 7 extraterrestres negativos, creo que eran zeta reticulianos, encontraron 6 muertos y uno vivo, y el vivo se lo llevaron al Pentágono, a la CIA, todo eso, y ahí fue cuando empezaron a hacer tratos con ellos. Pero eso no solamente ha ocurrido allá en Estados Unidos, ha ocurrido también en Brasil. Hay varios casos testiciertos, también hay información en YouTube que inclusive extraterrestres negativos han atacado a un pueblo, a una comunidad, donde han matado a varias personas. Al día siguiente aparecieron el ejército brasileño para defender al pueblo y en las subsiguientes horas aparecieron los soldados del gobierno de los Estados Unidos, callando, silenciando, dando dinero a las personas para que no dijeran nada. Y bueno, también estaban ahí los hombres de negro. Las personas que quisieron documentar esto a través de los medios de prensa fueron asesinados. Los extraterrestres siempre han existido, pero lamentablemente los hombres de negro se han encargado de perseguir a los que dan información al respecto sobre este tema. Los hombres de negro son unos híbridos, o sea, su alma es periférica, extraterrestre, pero tienen forma semejante, no igual a un hombre humano, no totalmente igual, pero sí diferente. Ellos están en todo el mundo. Todos los que han sido contactados con extraterrestres positivos, ellos los persiguen para matarlos, porque todos los que han sido contactados con extraterrestres positivos, ellos tienen la misión de entregar un mensaje de los hermanos mayores, que ellos saben qué le va a pasar a la esfera Gea si es que no cambia, si es que no se corrige. Ellos pueden proyectarse en el futuro y ver lo que le va a suceder al planeta Tierra. Ellos no pueden intervenir totalmente, los extraterrestres positivos, para ayudar a los seres humanos, porque la humanidad como globo terráqueo tiene un karma y ese karma tiene que ser pagado por los mismos que han transgredido la ley, que son los seres humanos. Bueno, aparte de los hombres de negro, existen bases subterráneas. Mm, Cuando digo bases subterráneas, no estoy hablando de una, de dos.
creo que todos los ufólogos o la mayoría que les gusta estos temas saben que existe el Área 51 allá en Estados Unidos, por la zona de Nuevo México, por los estados de Colorado, inclusive en California o en Los Ángeles también existen bases. No existe una ni dos, existen más de 120 y muchas más pueden ser. En Estados Unidos existirán como unas 30, 40. En Europa, en Asia, y esas bases subterráneas no es que hay una, dos, 100, 200 personas, hay miles, miles de humanos que trabajan para los gobiernos y a la vez también hay miles de extraterrestres periféricos. Los extraterrestres periféricos más comunes que se encuentran son los grises, que se conoce como los zeta reticulianos o eridanus. También tenemos los rigelianos. Esos son los cabezones plomos grises que le saltan los ojos. Los rigelianos son altos y los zeta reticulianos o los eridanus son chiquititos. Se caracterizan porque son bien feos y porque no tienen sexo y porque también tienen sus dedos, no tienen como los seres humanos 5 dedos que representan los 5 elesiertos o elementos de la madre naturaleza o los 5 taduas. Ellos, por el grado de delito que han cometido, se han perdido en un porcentaje la imagen y semejanza de Dios. Mientras un ser se aleja más de la luz de la verdad, se van atrofiando su anatomía o anatosuya, para este caso de los extraterrestres. Hay una característica muy particular relacionada a los extraterrestres grises o cabezones y ojones. Mm, no pueden girar el cuello, medio raro, pero es así. Ellos tienen que mover todo el cuerpo. Sí, se han dedicado mucho a la ciencia, que su cuerpo mental se ha desequilibrado con sus otros cuerpos, con el cuerpo emocional, con el cuerpo causal, con el cuerpo vital. El cuerpo mental es el que más ha crecido y se han vuelto pues materialistas, científicos materialistas que a los seres humanos nos utilizan como conejos o ratones de laboratorio. También tenemos los reptilianos, los draconianos, que esos son los jefes, esos tienen más poder, son más grandes también, tienen la fuerza de 5, 6, 10 personas, pero ellos no tienen mucho poder cuando reciben los rayos del sol, son como los vampiros. Y justo el mito de los vampiros está relacionado con los reptilianos o los draconianos, que se ha visto también en la China, pueden investigar y hay historias al respecto. Hay varias historias de reptilianos que eran vampiros que chupaban y succionaban la sangre de los seres humanos allá en la China. En la tribu de los Hopis, allá en Estados Unidos también los Hopis, una tribu de pieles rojas, espiritual, consagrados a Dios, ellos en sus leyendas, en sus historias, cuentan que había una civilización subterránea donde salían reptiles que les conocían como los habitantes del mal. Ellos ya estaban tachados para ellos como seres malignos, porque claro, ellos tenían intenciones de hacer daño a la tribu de los Hopis. En un porcentaje, los reptilianos, en un gran porcentaje, los reptilianos son caníbales. Bueno, no entre ellos, pero sí comen a los humanos. Principalmente lo que ellos comen o consumen son niños. Ellos se han desconectado con Dios
y han perdido un órgano muy importante, muy sagrado, que todos los seres humanos en un porcentaje lo tienen, que es el hamen. El hamen es la conciencia de Dios comprimida energéticamente en cada ser humano, que le sirve como puente para regresar a casa, porque sabemos que todos nosotros venimos de un sol. Somos hombres solares y por el pecado, por la rebelión que le hicimos a Dios Jehová, caímos y ahora estamos volviendo a casa. Y ese mapa, esa ruta, ese camino que nos hace tratar de luchar por ser mejores es el Hamen. Y toda la sabiduría cósmica está en el Hamen. Es un órgano que está en la tercera y en la cuarta dimensión. Y ese es el objetivo principal de los extraterrestres. Tener ese conocimiento, esa sabiduría para que ellos puedan entrar a los soles, tener la tecnología para poder entrar a los soles y otra vez hacerle la rebelión a los ángeles. O sea, ellos tienen muy activo los ángeles caídos, que se conoce como los luz veles, la belicosidad. Y eso quieren hacer. Principalmente ellos se alimentan de niños. Ahora entenderán por qué está saliendo en todo el mundo recién, pero eso debió salir hace mucho tiempo. Todos hablan de eso, hasta en el Perú que no se hablaba, ya se habla que hay niños desaparecidos, que al año se desaparecen 100, 200. En Estados Unidos se llegan a desaparecer miles de miles, y en 5 o 10 años o en 20 10 años se desaparecen hasta 1 millón, 2 millones de niños. La forma de desaparecerlo es una forma, pues, hay muchos procedimientos que han hecho los sionistas o los Illuminatis. Una de esas técnicas satánicas que utilizan para desaparecer a la gente y nadie reclame son las migraciones. Ellos promueven a la gente a la gente más ignorante para que migren, para que salgan de su país dictador, que el esto, que el otro, y de México, de Guatemala, de Centroamérica, les hacen creer que existe el sueño americano, o en el África les hacen creer también el sueño europeo, y cuando están cruzando la frontera, ahí es cuando los capturan. Hay varios testimonios o testiciertos de soldados del ejército mexicano y de otras partes del mundo que en ese sitio de las fronteras es cuando más gente se desaparece. Y ahí, ¿a quién se va a reclamar? Muchos también de los niños que están en el, muchos de los niños que están en los orfanatos o que están en las calles se desaparecen. Los orfanatos no son manejados por personas buenas. La mayoría de los orfanatos son manejados, promovidos por ONGs sionistas, como Caritas, una que es de Sudamérica. Se hacen pasar como buenos, la publicidad la dan muy bonita, que cuidan a los niños, que los van a proteger, que el esto, que el otro, pero en realidad lo que están haciendo es tener una granja de niños para después les dan comida, claro está, los alimentan bien y después los llevan en unos containers a las bases militares gringas, bases militares chinas y de otros países del mundo, con el propósito de alimentar a estos reptilianos. Ellos saben que de cada 100 niños hay un niño espiritual que tiene el Hamen bien conectado y activo. Ellos, su ciencia no puede quitarles el Hamen en una forma científica. Entonces ellos optan para tener esa sabiduría, comerse a los niños, comerse. De acuerdo al rango o la jerarquía reptiliana que se tenga, los reptilianos hay jerarquía, los que tienen la cola más larga tienen más poder, ellos eligen a los niños más puros y casi siempre como promedio de 100 niños,
70, 80, siempre hay un niño de alta pureza. Ahora sus mercedes dirán, ¿por qué sucede eso? Por karma también. Lo más seguro es que muchos de esos niños en otras vidas fueron científicos que hacían experimentos con seres humanos o con los animales, nuestros hermanos menores. O qué cosas harían, o eran satanistas, hacían rituales de magia negra, etcétera, etcétera. Eso, cada uno tiene su karma, cada uno tiene su proceso de vida de acuerdo a los errores que ha cometido. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, se crean granjas de niños y se comercializan los niños. Del 100% de los niños que desaparecen, un 70-80% sirve para entregárselo a los extraterrestres, porque ese es el trato que han hecho muchos gobiernos de la Tierra, como Japón. Sabemos que en Japón es el país donde la trata de mujeres, de niños, pornografía infantil, es uno de los países más fuertes del mundo, donde se hacen esas prácticas aberrantes. Y ahí también hay bases subterráneas de extraterrestres. Cuando Estados Unidos le ganó la guerra a Japón, Japón se volvió una colonia de Estados Unidos. Mataron a todos los guerreros samuráis y ya prácticamente muchos japoneses, no digo que todos, están doblegados bajo el imperio sionista. Y muchas mafias o cárteles de familias poderosas, sionistas, viven allá, en el Japón. Hay mucha corrupción. Aquí en el Perú tuvimos una familia japonesa que actualmente sigue haciendo mucho daño al país, que es la familia Fujimori. Casi toda esa familia, el tío, la tía, todos tienen antecedentes penales y muchos se han fugado y escapado del país. Y actualmente la hija Keiko Fujimori sigue postulando a la presidencia y moviendo los hilos del país bajo sus intereses. Pero bueno, otra parte de los niños que desaparecen, esto es importante que presten atención, porque sí es verdad que no salgan en los medios de televisión, que no salgan en los canales que desaparecen niños, es porque sabemos que todos los medios de comunicación tienen un libreto que les entrega un jefe sionista que elabora bajo los intereses del narcotráfico, bajo los intereses de la ultraderecha o bajo los intereses de las corporaciones. Por eso es que estas cosas no salen a la luz, pero los niños están desapareciendo. En los hospitales, principalmente los bebés, los desaparecen. Tenemos un demonio con cuerpo físico, Hillary Clinton, que ella ha sido partícipe de más de 50.000 niños muertos, o fetos, mejor dicho, porque ella promueve el aborto. Sabemos que en el negocio del aborto, porque ese es un negocio, el riñón, el hígado, el páncreas, los ojos, el cerebro, todo tiene un valor por miles de dólares. Es un negocio redondo para los demonios. Entonces, una parte se va en eso. Recuerdo que el venerable maestro Haeckel Uncios Induceus, en uno de sus cassettes de su sabiduría que le aprendemos, una vez un ser, un monje, un visieta, creo que le preguntó al maestro, maestro, ¿y qué opina de los vampiros? Y el maestro dijo, sí, los vampiros existen y están mal lo que hacen, pero sus mercedes son más vampiros que los vampiros. O sea, refiriéndose a los que me están oyendo, o tal vez no a ellos, o a la mayoría del mundo, a nuestros familiares tal vez sí, porque nosotros desconocemos, pero la gente que sigue comiendo del mundo está comiendo todo tipo de
de células humanas. Por ejemplo, las mujeres que se maquillan, que se utilizan pintalabios. ¿De qué hacen los pintalabios? De fetos, de niños. Esa Eva es más vampira porque siquiera los vampiros solo toman la sangre, pero los seres humanos ahorita como están en la actualidad, se comen la sangre, se comen los ojos, los riñones, los intestinos, la piel, todo. Inclusive ya hay países ya que en China que abortan a los niños, hay platos que valen muy caro, que son con los fetos o los niños abortados, que solo los millonarios, bueno, o si se, no solamente los millonarios, muchas personas de ahí tienen acceso para comer eso, y no hay leyes que prohíban eso. Aquí nos venden comida procesada, que la muelen, que hay, que uno cree pues que está comiendo de un animal, pero ahí hay carne de ratas, carne de serpientes, carne humana, carne de personas que han fallecido y están una semana, 2 semanas pudriéndose, eso lo meten a un molino, caballos que están viejos ya para morirse los meten a un molino grande y eso lo muele y de ahí hacen pues las famosas salchichas, las famosas jamonadas, todo eso. Y la gente cree que está comiendo de un animal. Son técnicas para bajar los estados de alma de las personas, para volverlas alienadas. Entonces, en ese aspecto, toca tener mucho cuidado. Entonces, estamos hablando que los niños se desaparecen o los bebés eh, antes de salir del vientre de la madre, sabemos que ya son seres vivientes, los abortan y los desaparecen. En los hospitales hay muchos mafiosos, mujeres que están encargadas de robar a los niños, muchas enfermeras, doctores que hacen tráfico de fetos. Los hospitales no crean que es, los hospitales hay mucha negatividad. Ir a un hospital es como ir a un cementerio. Es muy negativo, por eso hay mucha gente que va a un hospital y después sale enferma. O a los niños les da unas enfermedades psíquicas solo por ir a los hospitales. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Imagínense que una persona se acueste en la misma cama que una persona murió al día siguiente, o murió un día antes, mejor dicho. Y ahí entra otra persona, los humores, la energía del muerto, de la persona que tenía sida, chancro, sífilis, esos son virus energéticos que están alrededor de todos los hospitales. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que hacer cierres respectivos. Pero bueno, em, los niños desaparecen también por trata de niños para utilizarlos sexualmente. La pedofilia no es algo que hay uno o dos, hay millones de pedófilos. Y los satanistas también hay miles de miles. Los pedófilos para satisfacer su, su mente perversa y corrompida. Empero los satanistas saben que los niños tienen poder. Por eso Cristo dijo que el reino de los cielos o de los soles es de los niños. Y hay que volver a ser niños para entrar al reino de los cielos. Ellos tienen un grado de pureza energético poderosísimo. Hay muchas energías, no vamos a tocar este tema, sobre todo de las damas, las vírgenes, las doncellas, muchas energías que eso a los demonios, cuando se chupan o succionan su sangre, o cuando les quitan la virginidad con ciertas formas satánicas, ellos se chupan toda la vitalidad del niño. Y esos satanistas se rejuvenecen, le absorben energéticamente las glándulas, y eso es lo que les da poder. Ahora ya entenderán por qué los malos viven mucho tiempo. Inclusive ya existen drogas que son conocidas. A los niños les hacen entrar en estrés, dolor, miedo, y ellos en su sangre empiezan a producir full adrenalina. Esa adrenalina no se puede procesar por todo el trauma, dolor del niño que está siendo violado. Después lo sacrifican
toman esa sangre, le echan unos preservantes y después eso lo venden como una droga que da éxtasis, placer al que la consume y lo hace sentir poderoso. Ese es un ritual de magia negra, pero sí tiene los efectos satánicos que los demonios quieren. Esto también, este ritual de magia negra, también lo practicaban los policías del Perú. Yo vi un reportaje de eso. Los policías que también son un tipo de controlados mentales, no todos, pero sí la mayoría, para pasar grados, o sea, para bautizarlos o ya consagrarse como policías después de su preparación, les hacían matar a un perro con sus manos y comerse su sangre o tomarse su sangre. Y ahí salió un reportaje. Y así los preparaban y cuando pasaban esa prueba ya se podían decir que ya eran policías. Esa es una forma satánica que genera ira. Por eso es que a veces ellos golpean, matan y no sienten compasión, porque les hacen consumir sangre. Los cocineros más famosos del mundo, el secreto que ellos utilizan para darle el sabor es la sangre. Los mejores, no tan malos, pero sí son malos, utilizan sangre de animales. Toda la sangre de los camales, donde matan a los animalitos, los grandes restaurantes internacionales, nacionales, ellos compran esa sangre y la utilizan. Y eso está de moda. Y todavía han hecho creer a la gente que los que sufren de anemia tienen que consumir sopa con sangre de animal, sangre de toro para la virilidad, sangre de sapo y varios tipos de sangre. Y lo más seguro, sangre de humano también hay. Entonces sí, lo que dijo el maestro Kellyun es así. Los seres humanos somos peores que los vampiros, porque siquiera los vampiros solo consumen sangre, pero el humano se mete todo, todo le entra al estómago. Y de ahí vienen las enfermedades, las tristezas, las angustias, los temores, etcétera, etcétera. Bueno, eso es referente a los reptilianos y a los grises. Hay una doctrina muy bonita que enseñó el maestro Hakel Unseos Induceus hablando de esto. Recordemos todos que el venerable Yeshua ben Pandira, Jesús el Cristo, ¿qué les dijo a los fariseos? Víboras, serpientes, alimañas. En cualquier Biblia, hasta en las Biblias castradas o modificadas, hasta en las Biblias católicas se encuentra eso. Les dijo víboras, serpientes, relacionados con los reptiles. ¿A quién les dijo eso? A los fariseos. Los fariseos, que son los religiosos hipócritas, que echan cargas al pueblo que ni ellos mismos las hacen, ellos de una forma, su psiquis es influenciada por los extraterrestres reptilianos y ellos meten el veneno en las personas, en su psiquis, para ser fariseos. Lamentablemente todos tenemos un grado de fariseos, tenemos que detectarlo para poder cambiar esa mala genética. Ese es un tipo de mente que hablaba el venerable maestro también Samael Aún Weor, los fariseos. Los fariseos son los que dicen cosas y no las hacen, o se presentan ante el público que son los mejores que practican la doctrina taoísta, pero cuando ningún taoísta lo ve, ahí están comiendo sus galletas, sus chisitos, su comida chatarra, o están haciendo cosas negativas que saben que no se debe hacer. Están violando conciencia. Hay otro tipo de mente que los extraterrestres han implantado a los seres humanos. Una es los fariseos y otra es los saduceos. Esa es la mente materialista. Esa es la mente de querer tener poder,
dominio, riquezas. Y ahí están metidos los grises, los cabezones, los ojones. Ellos influyen a que las personas sean materialistas y se vuelvan ateas. No reconozcan a Dios, a nuestro Creador, nuestro Salvador. Quieren actuar en forma independiente, quieren hacer las cosas por su cuenta. Y ahí están la mente de los grises. Los grises también están relacionados con los tibios. El malo, tú ya sabes que es malo. Al enemigo, tú ya sabes que te va a hacer daño. Pero peor es un gris o un traidor, porque el gris o el traidor se hace pasar como tu amigo, te da la espalda y te acuchilla. Los infiernos donde van los traidores, esos son uno de los infiernos más terribles, así como el infierno de Malacate. Es terrible, como lo contó el maestro, donde van los homosexuales, los que promueven el homosexualismo, todo eso. Ese infierno de los traidores es así de doloroso como el infierno de Catalina y Malacate. Terrible. Bueno, bueno, algunos ya saben de ese tema. Entonces, es por eso que sabemos que las cosas no se dan por causalidad, no se dan por casualidad, sino por causalidad, que a los extraterrestres se les dice alienígenas. ¿Y saben por qué se les dice alienígenas? Porque ellos alienan la mente de los seres humanos. Psíquicamente ellos pueden entrar por el cuerpo mental de las personas e influenciarles a que tengan un comportamiento negativo, siempre y cuando las personas violen conciencia. Todas las personas que violan conciencia abren puertas para que en la cuarta dimensión, en forma astral, los extraterrestres vayan a la habitación de esa persona y así como agarran ese tubito para aspirar cuando uno, bueno, está tomando un líquido o algo, así le van succionando la energía vital, emocional a las personas en la noche. Ahora ya entenderán por qué muchas personas dicen que cuando se levantan cansados. Se levantan cansados porque esos extraterrestres en la cuarta dimensión les han succionado la energía vital. ¿Pero por qué? Porque las personas violaron conciencia y eso abrieron puertas para que ellos se conecten. ¿Qué promueven los extraterrestres? Ellos no pueden entrar con todo e invadir la Tierra, porque las leyes del cosmos se los prohíben. Pero ellos saben que si las personas empiezan a cometer errores, por afinidad los empiezan a atraer. Entonces ellos quieren que cometamos errores. Si hay un joven que se masturba todas las noches antes de dormir, ténganlo seguro que él está acompañado de entidades negativas, tenebrosas de los infiernos y también de extraterrestres negativos, principalmente los reptilianos. Los reptilianos, ¿en qué se caracteriza un reptil? Un reptil se caracteriza porque son de sangre fría. Entonces, si un reptil es de sangre fría, necesita calor. ¿Y dónde toman esa calor? De las emociones, de las personas. Y acá les voy a decir algo y presten mucho cuidado. Ellos se alimentan del miedo y de las amarguras de las personas, del miedo y de las amarguras de las personas. Es por eso que el venerable maestro Samael ha hecho varias labores para que quitarnos la amargura a los seres humanos, porque a veces las personas viven amargadas por situaciones feas que les sucedieron en el pasado y no quieren soltar, y ahí aprovechan. Ahora ya entenderán quiénes son los que propician hacer películas de terror. Ellos. En los cines, ahí cuando están viendo una película, están ellos. En los cines pornográficos, ellos incitan y promueven la pornografía, porque ahí se producen emociones descontroladas que terminan en una fornicación
o derramamiento de la energía genética. Cuando se derrama la energía genética, ahí están los reptilianos, chupándole toda la vitalidad a esa persona en la cuarta dimensión. Ojo, hay personas que se han logrado verlos y se han asustado y pensaban que era un sueño, una pesadilla. Ellos están entre la tercera y la cuarta dimensión. Cuando son detectados, pasan nuevamente a la cuarta dimensión para que no los vean, porque ellos no necesitan matar a esas personas, porque si no ya no tienen cómo alimentarse. Lo que ellos necesitan es que esas personas vivan de los vicios, de los extremos, de los descontroles emocionales. Y ahí es cuando se van alimentando. Cuando hay un partido de fútbol, eso está lleno de reptilianos, felices. Los reptilianos grandes, los más poderosos, les comenté que no pueden recibir los rayos del sol. No pueden. No pueden porque son muy negativos, muy lunares. Ellos solo pueden salir en astral y cuando tienen fuerza es cuando es de noche, en la oscuridad. Y ahí en la cuarta dimensión pueden salir. Ténganlo seguro que si una persona es taoísta, practica las cosas de Dios, se esfuerza día a día, es imposible que uno de esos extraterrestres le toque. No se preocupe. Es imposible una persona que madruga, que hace ejercicios, que lee la Biblia, que busca a Dios, está asegurado por Dios. Los extraterrestres negativos no es que ellos tienen el control total, porque también así como existen negativos, de repente hoy día no me da tiempo, bueno, para hablar de los positivos, también hay muchos extraterrestres positivos. Y hay muchos de sus mercedes, de los que me oyen, de los que oirán tal vez en un futuro, que estamos siendo cuidados y protegidos por una nave extraterrestre. Así como el maestro Samael a varios seres ya les ha entregado el nombre de su nave que los cuida y los protege. Justo cuando apareció el COVID, empezó a entregar ese poder y muchas naves extraterrestres eran guardianes de las casas de familiares, no solamente de taoístas, no, de personas que busquen a Dios, los mejores adventistas, los mejores testigos de Jehová, los mejores budistas, pero mejores en serio, no mejores que de la boca soy bueno, mejores, mejores de verdad, ante los ojos de Dios, humildes, sencillos, esos son los mejores. Los faranduleros no, esos que les gusta que los vean, que les gusta posar, esos no. Esos, bueno, entonces, venerables seres, los reptilianos eh, se caracterizan porque ellos incitan a las personas a cometer errores para Ujú. poder succionarlos. Vamos a continuar. Venerables seres, préstenle atención, porque acá hay muchas cosas que yo primero planteo el problema, después hablo la parte positiva y después hablo. O sea, ¿para qué nos sirve esta información? Y eso es lo más bonito. O sea, esperemos que alcanzar. Pero es importante concientizar a las personas. Sí, los extraterrestres, venerables seres, están entre nosotros. Hay muchas personas que han detectado, hasta la televisión ha detectado que los reptilianos y algunos grises conocen una técnica que se conoce como cambio de frecuencia y ellos adoptan formas de humanos. Una es con cambio de frecuencia, la otra es el sistema de hibridación, o sea, nacen clonados, mitad humano, mitad extraterrestre, pero laboran para los extraterrestres negativos y para el gobierno de los Estados Unidos. Creo que ya se han visto muchos casos en YouTube, periodistas de noticieros internacionales, artistas de cine, sobre todo la música, artistas famosos en la música, mujeres que les gusta presentarse exhibiendo su cuerpo, actores de cine.
ídolos de los deportes. Muchos ya se han tomado fotos y hay registros que cuando tienen un estrés, estas entidades periféricas, se les empieza a mostrar su verdadera identidad. Personas como sus ojos, toda su pupila se pone de color negra o se ancha completamente, desapareciendo la parte blanca del ojo, o si no también se pone la forma del ojo de un reptil. Esto de los reptiles siempre ha existido. El símbolo de los Illuminatis, ¿cuál es? El ojo de un reptil, la pirámide, mírenlo sus mercedes. En muchas formas está el reptil. Hay un estadio o un coliseo, mejor dicho, en el Vaticano, que tiene la forma todo de lagarto, los ojos de lagarto, la lengua de lagarto, la boca de lagarto. Desde afuera, por el Google Earth, se puede mirar y ahí uno ve un lagarto, una serpiente horrible. Y cuando uno entra ahí, es espantoso. Ahí le están rindiendo culto a la serpiente. Busquen en internet ahí, pongan Coliseo en forma de serpiente o de culebra en el Vaticano y ahí van a encontrar, hay mucha información. Solo que las personas, como no practicamos las cosas de Dios, en un porcentaje estamos dormidos y no nos damos cuenta. Todos mensajes sublimales bastante en los videoclips que hacen los artistas de música. Ahí, alabando y honrando a su dios serpiente o su dios draconiano. La misma Shakira, una artista colombiana, tiene algunos videoclips que hace alusión a los lagartos, a los cocodrilos y todo eso. Y no solamente ella, muchos, muchísimos. El ojo de la serpiente. Sabemos que la pupila tiene que ser circular, pero el ojo de la serpiente es como una pupila angosta y en forma vertical. Hasta en el símbolo del dólar tenemos a la serpiente. Psíquicamente, así están manejando estos extraterrestres periféricos a las personas, porque ellos saben que no pueden entrar con todo, pero psíquicamente ya no están doblegando. Incluso ya existen cachuchas, gorros, ya abiertamente con la cara de los grises, un cabezón ahí con sus dos ojos saliendo. Y la gente dice, está de moda y se lo ponen. ¿Qué están trayendo con eso? Una vez en el templo vegetal Sacro Aquarius, sí lo recuerdo porque estaba de monje, y el rabino Dajan Laker estaba dando un probós. Ahí apareció el venerable señor Arribajo y dijo, están hablando de ovnis y en el mantel donde se pone el televisor, ahí tienen las caras de los grises. Y ese mensaje se está transmitiendo a todos los televidentes y está entrando al subconsciente. Y creo que todo el mundo sabe que el subconsciente maneja el 90% de nuestras vidas. Por eso es importante mejor dicho, al inconsciente volverlo consciente, porque si no vamos a ser manejados por traumas complejos, por programaciones que nosotros mismos desconocemos y no podemos encontrar por qué somos así, por qué no cambiamos, por qué no mejoramos. Y ese es un grado de dormidera. Y ese mantel, pues, el señor Arribajo lo hizo mostrar, y sí, pues, tenía las formas, y estaba ahí enfrente de todos los monjes taoístas, y nadie se daba cuenta, que ahí estaban infiltrados los grises. Por eso es que el maestro dio la orden que, o aconsejó, mejor dicho, que no utilicemos nada con marcas. Y Jehová lo enseñó, no hacer imágenes que estén en la tierra, en los cielos, debajo del mar. Las ropas tienen que ser colores enteros. ¿Qué mensajes estamos mandando a los demás o qué portales energéticos estamos abriendo con los mensajes que tenemos pegados en nuestra piel? Y esos mensajes que están pegados en la ropa se graban en el cuerpo vital. Y cuando uno reposa, viaja a esos infiernos donde los conectaron
esos símbolos o imágenes. Las baldosas. Cuando una persona ve las baldosas o los cerámicos ahí en su baño, ¿cuántas imágenes y rostros demoníacos puede sacar? Por eso siempre lo recomendable es colores enteros. Entonces, por ahí también entran los extraterrestres periféricos o los extraterrestres negativos por el momento. Pero eso ya es hablando de las formas más sutiles, por mensajes subliminales, imágenes sublimales. En la música han influenciado muchísimo, muchísimo. Existe el famoso reggaetón o reggae. ¿Quiénes trajeron el reggae? Es un baile suave, pantalones caídos, incitan a fornicar. Todo reggaetón es un masturbador, fornicador que no valora a la mujer. Creo que reggaetón a la mujer la tratan peor que un objeto sexual, peor que un objeto sexual. Y la mujer tan tonta que baila y las canciones la mandan al piso, por lo que dicen, pero ella sigue bailando. ¿Quiénes trajeron el reggaetón? Su mismo nombre lo dice, o el reggae, los riguelianos. Esos son los grises altos, cabezones, ojones feos y flacos. Ellos trajeron eso. Bob Marley, él tenía en su psiquis tantos delitos había cometido que ya era un poseso o poseído por estos extraterrestres negativos. Como ellos no podían tridimensionalizarse físicamente, tomaban el cuerpo de esa persona. Se puede decir que eso es un tipo de espiritismo cósmico extraterrestre o espiritismo extraterrestre, llamémosles así. Y él lo volvía a ese Bob Marley o a esos artistas de reggae en un ídolo. Y a la gente que es dormida, que es alienada, le encanta tener ídolos. ¿Quién es tu artista de cine, actor favorito de Hollywood? Y todavía se hace el interesante, Tom Cruise, que no sé qué, que el que el otro, la artista mujer, ¿quién es? ¿Qué tipo de música te gusta? Y ahí sí es un experto, pero cuando le preguntas de la Biblia, es un ignorante, a capa y espada, y no sabe nada. A la gente, lamentablemente, tiene ese complejo de buscar ídolos. ¿Y qué dice la Biblia respecto a la idolatría? Y la gente todavía va y se confiesa los domingos y cree que está con Dios, pero nada que ver. Por sus hechos se conocen a las personas. Entonces, venerables seres, por favor cierren los micros, gratísimas. Entonces, venerables seres, esta es otra de las formas que utilizan los extraterrestres. Hay un tipo de extraterrestres que habló el venerable maestro Haeckel y Unseus Induceus, que esos son los peores. Me tocó conversar bueno, no, mejor no, bueno. Eh, Hay muchas personas que están conectadas con el espiritismo extraterrestre cósmico. Existen grupos esotéricos, místicos, tengan mucho cuidado. Existe un grupo que se llama los mm, trigueños. Existen otro grupo que se llama los hiperbóreos, que esos hiperbóreos son unos seres muy negativos que dicen que Jehová, nuestro Padre Creador, es Satanás. Los trigueños también. Incluso existe la familia Sirpan Sin, que son que son esos que se trajean, o se visten, mejor dicho. Viene vestimenta, que vienen de la India, y se visten de blanco, con sus sotanas blancas, y se hacen pasar como seres espirituales. Ellos promueven el vegetarianismo, no, licencia, el veganismo, porque ellos saben que la energía vital de un vegano es de mayor calidad. Los hiperbóreos, hay varios grupos que promueven el veganismo, pero son satánicos. Y les hablan que es importante hacer ejercicio, toman verdades a medias. Hablan de los
hablan de los archivos akáshicos, hablan de los... Y muchos taoístas, tengan cuidado, han caído en eso y han creído también en eso. Hablan de los hermanos mayores, también hablan de los extraterrestres. Ellos dan a entender que Anunnakis también dan a creer que nosotros hemos sido creados por unos extraterrestres. Y todavía para remate unos extraterrestres negativos. Y que nuestros padres son los Anoakis. Hay grupos que son de Anoakis, su mismo nombre lo dice, Anoakis, el ki del ano. Son unos extraterrestres que quisieron esclavizar a los seres humanos, con defectos y con errores, igual que los humanos. Pero como ellos tenían más poder, necesitaban tener esclavos. Así como los humanos, nosotros hemos tenido esclavos tan mal en otras vidas que eran los negritos, ellos también tenían esos Anunnakis, ese complejo de poder, de mando, de querer subyugar y someter a otras personas. Todas las personas que comen carne tienen ese complejo, sentirse superior y doblegar a un animal indefenso, quitarle la vida, causarle dolor y sufrimiento para que él pueda saciar su hambre que nunca la va a saciar, porque la verdadera forma de comer es comer la energía espiritual de Dios. Cuando uno come cadáveres, muerte, solo va a traer en su vida dolor y sufrimiento. Por eso se dice que uno es lo que come. Entonces, en ese aspecto toca tener mucho cuidado. Existen sí varios grupos metafísicos que hablan de amor, de paz, y laboran con este tipo de extraterrestres. El maestro Kelvin lo mostró al mundo y lo llamó los extraterrestres fitomais, algo así, fitomais, sí, que laboran con el demonio Pitón. Son extraterrestres que cuando hacen sus reuniones de meditación, esas cositas, los grupos hacen sus cadenas, se tocan las manos, los grupos metafísicos, espiritistas, los ramas, por ejemplo, ese es un grupo satánico que les hacen creer que les hablan de amor. Claro, para enganchar a las personas les hablan de Dios, de amor, todo eso, pero son los falsos profetas. Lo que ellos quieren es a las personas volverlas veganas para que produzcan una buena calidad de energía y después de que les promueven también el ejercicio, pero después que están con buena energía vital, se los chupan y se los succionan en las reuniones de meditación. Por eso, mucho cuidado con las meditaciones. Ahí es cuando los succiona y en las meditaciones es cuando se mezclan los karmas entre todo ese grupo que está en un círculo ahí karmático, todos ahí mezclando sus energías. Yo hablo porque sé, porque yo antes de conocer la doctrina taoísta he estado en cantidad de grupos, porque a mí siempre me gustaba el esoterismo, todo eso, y yo he sido engañado y lo hablo por experiencia propia. Inclusive habría portales que yo decía, pero si estoy en grupos espirituales, ¿por qué me sueño pesadillas? ¿Por qué trato de levantarme y me siento que no puedo despegar mi cuerpo? Estoy entre dormido y despierto, peleas, conflictos, problemas. Entonces ahí algo está mal, ¿no? Y se cumple lo que dijo Cristo. Por los resultados conocerás si algo es bueno o es malo. Y yo estando en grupos de metafísica, espirituales entre comillas, pero en realidad era un grupo de espiritistas. Conocí a un amigo, tomaba, fumaba, todo, pero se le presentaban el arcángel Miguel, el arcángel Rafael, hermosos, y era muy amigo mío. Y él no me mentía, me contaba sus experiencias que él tenía, pero eran bonitos y eran buenos. Solo le hablaban de amor y paz, no le hablaban de cosas que cambian la conciencia y que dan conciencia a las personas, como lo enseña el maestro Kellum y el maestro Samael. Solo te decían que sobaban el ego.
tú eres bueno, tú eres el elegido, y así paseaban a todos. Y ahí en esas reuniones de metafísica o meditaciones, les succionaban la energía a las personas. Y hay muchos grupos de esos. Hay un grupo famoso en México, Alanizo, que todavía dicen que trabajan con el arcángel Miguel, pero son grupos satánicos. Gratísimas a Dios que el pueblo taoísta está siendo direccionado por los enviados de Dios y ellos nos advierten para tener cuidado y nos hacen tener conciencia también para darte cuenta cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo. Esos son los fitomais y esos están en montonal en la tierra. Laboran con el demonio Pitón. Pitón, ¿a qué forma tiene? Es de una culebra gigante. Creo que es después de la anaconda, la culebra Pitón es la segunda más grande. Está conectada ese animal con las periferias. La culebra, otra cosa es serpiente. La culebra Pitón, y tiene que ver con los pitonizos. Ya creo que todos saben la historia de las brujas de Pitón. Hay muchas historias referente a esto. Y los extraterrestres también utilizan este sistema para meterse en las personas. También están físicamente, también están en los partidos políticos como autoridades, gobernantes. Hay muchos presidentes que son extraterrestres periféricos. Ellos conocen la tecnología de la clonación. Cuando hay alguien que no les sirve, lo matan y al instante ponen su reemplazo, que es una clonación creada por extraterrestres o científicos extraterrestres con científicos humanos y lo ponen ahí. Ese es un muerto en vida, es un ser viviente sin alma, que como ha sido clonado, los mismos patrones o formas de comportamiento del ser original que lo clonaron, él actúa. Ahorita hay muchos presidentes que son clonados y el verdadero presidente ya lo mataron porque no les cumplía las exigencias tal cual como la querían los sionistas. Bueno, vamos a hablar ahora de las bases subterráneas. Me desvié un poco del tema y no hablé de las bases subterráneas, tampoco de las burbujas. Bueno, pero de los alienígenas sí hablé. Se ha hablado de algunos, hay muchos más. Los zeta reticulianos, bueno, voy a continuar con esto. Los zeta reticulianos, ¿qué hacían en el año 60, 50, 70? Hasta en el 80, ya disminuyó después porque los hermanos mayores, la Confederación Galáctica de la Hermandad Blanca ya los afinó. ¿Se acuerdan de las aducciones? Cantidad de aducciones en el año 70, 80. Bueno, yo no existía, pero investigando ahí, sí ha habido eso en varios videos. Eso sí existía de las aducciones, de muchas formas. ¿Qué querían los extraterrestres con las aducciones? ¿Por qué hay aducciones que lo hacían los zeta reticulianos, los chiquitos y los eridanus, que son los que dañan el ano, les robaban el ano a las vaquitas, a los corderos, y tenían una tecnología tan alta que les succionaban toda la sangre? Pero no había ni una gota de sangre caída en bueno, ahí en la granja o en el establo donde estaba el animalito. Los granjeros salían y encontraban una vaca chupada, así, succionada todo, sin sangre, sin su vulva, su vagina y sin su ano. ¿Por qué los extraterrestres hacían eso? Bueno, primero es porque esos animales tenían mucho karma. Porque sepan lo bien que los animales también tienen dharma o karma, igual que los seres humanos. Y por karma les tocaba hacer eso. Estos extraterrestres no solamente hacían eso, habían otros que eran los zeta reticulanos, que ellos sí hacían aducciones, en la noche se metían a las casas, se la hipnotizaban a la persona, se la hacían llevar a la persona a la nave, después la persona aparecía con dolores, con migrañas,
Y así se fue descubriendo que esas personas que se soñaban que eran intervenidas quirúrgicamente por los extraterrestres, solicitaron hacerse hipnotismo, pero ya no por ellos, sino por humanos, y ahí relataron pues toda la historia, cómo ellos les metían cosas y en el cerebro les metían cuarzos o ciertos metales. ¿Por qué hacían eso los extraterrestres? Incluso ya los más encarmados, las mujeres terminan embarazadas y después que lo tenía 9 meses en el vientre al fenómeno, pues porque era una inseminación de un extraterrestre, otras la volvían a secuestrar y le quitaban el niño. Todo eso ha pasado y ha existido. Y todo eso el gobierno Israel, el gobierno francés, el gobierno japonés, el gobierno chino, el gobierno de los Estados Unidos y muchos otros más se han encargado de ocultar y tapar todo eso. No han podido completamente porque en YouTube y la internet, bueno, esos videos los han guardado, los han archivado en sus casas y después ya los han sacado para las redes sociales y no han podido ocultar completamente eso. Las abducciones sí existían y eran de varias formas. Primero, este tipo de extraterrestres, por haber desconectado con Dios, pierden la capacidad de reproducirse. Entonces ellos buscan hibridarse con los seres humanos, porque su descendencia va a desaparecer. ¿Qué sucede con los hombres en la actualidad? Tanto comer comida chatarra también se están volviendo como los extraterrestres. Ya no tienen la capacidad de poder tener un hijo. Sus espermas están tan desgastados con tanta comida chatarra que ni cola tienen, nada tienen, ni se mueven, están ahí quietos, que no pueden hacer procrear a sus mujeres. Por eso es que están existiendo muchas terapias científicas, úteros artificiales, inseminación, bueno, vientre de alquiler, varios sistemas para que muchas familias puedan procrear. Pero cuando las personas se alejan de Dios, se pierde la virilidad y la capacidad de procrear, porque Dios es sinónimo de vida. Jesús el Cristo es la luz, la verdad y la vida. Y el niño nace de una madre y de un padre, si es un niño espiritual, cuando hay amor. Y el que lo forma es el ovario, el óvulo con el esperma. Y eso forma la vida. Todos hemos venido de ahí, hasta las plantas, los animales, todos, de la vida. Entonces, cuando las personas, ¿y qué es Satán? Satán es la muerte. Entonces, cuando las personas pierden ese potencial, ese voltaje, es que se están alejando de Dios. Entonces, estos extraterrestres han perdido eso. Entonces, un propósito es ese. Otro propósito es robarse el jamen, que ya les expliqué. Otro, buscar la hibridación, buscar técnicas que tengan los cuerpos humanos que ellos han perdido, porque ellos han perdido muchas facultades mmm, que los humanos tienen. Ellos son fríos, los reptiles son fríos. ¿Qué es una persona fría? Insensible. Por eso ellos están ahí cortando, rajando una persona y les da igual. Todos los que comen carne también se vuelven insensibles. Creo que todos han conversado con los carniceros. La mayoría son insensibles, son fríos. Uy, pobre mujer cuando se casa con un carnicero. Tanto matan que ya ven normal matar al cordero, al borrego, al pescado, bueno, a todos los animales. Pero también hay otro motivo más, que los extraterrestres se roban los anos o las vulvas de los animales. O también se llevan a las personas a sus planetas, a los peores, los alimentan y los engordan para que después cuando sea una fiesta, una celebración de ellos, se lo coman. Si la persona tiene
una gran capacidad energética, magnética, eso tiene mayor valor para ellos. Es como comerse eh, una cosa de alta calidad. Muchas personas ahí se las llevan, pero hay algo peor. Estos extraterrestres, cuando, ¿qué es lo que más desconecta a una persona espiritualmente? El infrasexo. Hay una clase de extraterrestres que son los rigelianos, y de ahí viene la historia de los pitufos, que los pitufos es una historia, son demonios chicos, por eso los pitufos representan los 7 pecados capitales y muchos pecados más. El maestro Samael enseñó que hay más de 5.040 defectos, 5.000 que son 5.040 que son los mercaderes que Jesús el Cristo botó del templo de Jehová. En la Biblia dice 5.000, pero son 5.040, porque aparte de los 5.000 mercaderes que se burlaban del día sábado, haciendo comercio y venta, habían 40 ladrones. Y con las técnicas de Hapkido, de artes marciales, es que Cristo los puso en su sitio. Así nosotros tenemos que ser bravos como Cristo. Votar, o mejor dicho, sacar a patadas a nuestros defectos, para que las virtudes gobiernen nuestro cuerpo templo. Eso fue lo que nos enseñó Jesús el Cristo. Pero continúo. Estos pitufos o rigelianos, esos son tan enfermos, y los eridanos también, que a ellos les encanta practicar la masturbación. Ellos mismos se hacen lo que es el sexo oral. O sea, imagínense que una misma persona haga el sexo oral a sí misma. Esas depravaciones sexuales ellos han venido a enseñar a la tierra. Ellos en su mundo, en sus esferas, que están a 30, 40 millones de años luz, en su constelación, en eso, especialmente los rigelianos, ahí ellos, en esa zona donde ellos habitan, ahí se respira ácido sulfúrico y ellos pueden vivir con eso. Ahí ellos comen el agua, pues un agua sucia de puercos. Ahí un ser humano no puede sobrevivir ni medio segundo. Todo es inmundo allá, huele estiércol, todo eso. Solo que ellos, su cuerpo está adaptado a esa inmundicia. ¿Qué han hecho para que ellos puedan entrar a la tierra y no les afecte el oxígeno, todo eso? Implantes. Ellos manejan mucha ciencia, se meten cosas en los pulmones, en las narices y todo eso. Violentan las cosas de Dios en forma forzada, con sus experimentos satánicos. Esa es una forma de romper la naturaleza violentando, porque las cosas deben ser naturales. En cambio, los extraterrestres positivos, ellos activan partes de sus cerebros y empiezan a formarse órganos internos en su cuerpo que les permite respirar en cualquier tipo de atmósfera, pero sin aparatos, sin nada. Esos son seres espirituales. Pero bueno, ¿qué hacen los rigelianos? Allí existen hongos, así como los hongos que se ven, creo que la mayoría de los que conocen los hongos, se dice que los hongos son lunares, la mayoría, no todos, y son periféricos, por eso la mayoría de los hongos son venenosos. Y los hongos allá en Rigel, como en unas zonas que también existe aquí en la esfera Tierra, son unos hongos que tienen como una especie de baba alrededor, así como la cabeza de la casa o el techo de la casa de los pitufos, que es forma de hongo. ¿Y qué hacen estos rigelianos enfermos, degenerados sexualmente, eh, como muchos humanos? Ellos agarran y les gusta practicar el sexo anal y se masturban analmente. Meten su ano a ese hongo y se empiezan a mover, parecido al baile de reggae. Y así empiezan a bailar estos demonios.
y ellos están felices ahí porque los están penetrando como sodomitas y ellos tienen un éxtasis satánico infernal. Por eso es que ellos promueven el homosexualismo, el bisexualismo. Ahora existe algo más degenerado todavía, que es el pansexual, que son el que puede tener relaciones con todo, con animales, con muertos, con papayas, con verduras, con la pared, con las madres, hermanos, con ellos mismos, ya son unos enfermos ya totales. Pansexual creo que se llama. Y ellos promueven eso. Y cuando se llevan los anos de las vaquitas o las vulvas de las vaquitas, ellos la utilizan como una especie de masturbador. Y ellos, su placer de ellos, tienen unas personas insensibles, lo único que a ellos les da placer es el infrasexo. Eh, la dopamina está en una forma degenerada en ellos y para ellos ese es el placer y ese es su objetivo para tener felicidad, paz y tranquilidad. O bueno, o ellos creen que esa es su felicidad. Felicidad. Bueno, para ellos sería así. Y eso promueven, y creo que ya muchos saben de muchas historias de los pitufos, ¿no? Los pitufos vienen de Rigel, de los rigelianos, y ya saben la historia, esa es una historia conocida que sale en muchos sitios, que había un niño que le gustaba los pitufos le encantaba, todo tenía de pitufos, sus muñecos pitufos, su almohada, su frazada, y lo último que le faltaba era que todo su cuarto lo decoren de pitufos. Sus padres hicieron eso. Al día siguiente los padres fueron a la habitación del niño y lo encontraron al niño muerto. Y encontraron en las paredes ahí a los pitufos. El pitufo rojo, el papá pitufo representa a Satán, el vanidoso de la vanidad, la pitufina la prostitución. Bueno, son los defectos que tienen las personas. Los mismos nombres ellos los tienen. Ahí encontraron en las paredes de la habitación que había sangre y el niño estaba ensangrentado la boca y tenían sangre los pitufos en la boca. Pero ya los padres ya no podían hacer nada porque esos pitufos ya estaban como imagen, como dibujo, pero habían plasmado de la tercera dimensión a la cuarta dimensión la sangre del niño y al niño lo encontraron muerto. Entonces, muchos dibujos animados, si no digo el 100%, diría el 98, 99%, son manejados para embrutecer a los niños, para robarles su energía vital. Ellos buscan los niños porque los viejos ya de tanto fornicar, de tanto degenerarse visualmente, auditivamente, ya no tienen vitalidad, ya no tienen energía. En cambio, los niños están con todo su poder porque están germinando a la vida y de ahí tienen todo ese poder, venerables seres. Entonces, ese también es otro de los objetivos de los extraterrestres, hacer sus aberraciones sexuales con las vaginas de las mujeres, con las vaginas de las bestias. Ellos implantaron la zoofilia. ¿Por qué fue que Jehová persiguió, cuando le ordenó a Josué entrar a Jericó, no me dejas vivo ni los animales, porque ya todos los animales habían sido sodomizados, porque los filisteos estaban muy conectados con estos extraterrestres periféricos, incluso hacían sacrificios para ellos, y ellos estaban ahí con cuerpo físico, y muchos estaban ya entrando en el alma de las personas que estaban allá. Eran pueblos totalmente degenerados, los caduceos, los eteos, los amorreos, todos ellos que le hicieron la guerra a Moisés y a Josué en el Éxodo. Principalmente eran 7 pueblos satánicos manejados por extraterrestres periféricos.
que estaban homosexualizando, sexualizando a los niños, hipersexualizando a los niños, sexo, ni siquiera respetaban a un niño de 2 años de edad, 3 años de edad, ya lo sodomizaban y ya se volvía una aberración sexual ante la ley. Y justo en esa época, la esfera GEA, si tenía un porcentaje alto de homosexualismo, de degeneración sexual, la esfera GEA no iba a aguantar e iba a explotar. Se corría el riesgo que la GEA colapse energéticamente o si no fuera dirigida a un agujero negro. Y por eso es que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Creador, ayudándoles a estos demonios a que no se sigan encarmando más, mejor era que mueran en manos de un enviado de Dios o de los justos de los hebreos, porque creo que todo el mundo sabe que cuando uno muere de la mano de un justo, en sus próximos retornos pasa a tomar cuerpo físico en la familia de ese justo. Y ahí esos justos lo corrigen a esos niños. Ya entenderán por qué muchas familias buenas le salen sus hijos muy demonios, porque les toca por leyes cósmicas, karmáticas y también para ayudar a Dios a levantar a esa raza. Y era mejor que esos demonios murieran a que se sigan encarmando más y ya no pudieran tomar cuerpo físico. Muchos ya se encarmaron tanto que no pudieron tomar cuerpo físico. Y también eso evitó que la esfera Kea colapse y vaya a un agujero negro. Entonces, esa fue la gran labor que hizo el rey David, la gran labor que hizo Moisés, la gran labor que hizo Josué. La gente ignorante, estos de Trigueriño, estos hiperbóreos, están diciendo que Jehová es malo, que Jehová le gustaba los sacrificios, le gustaba la carne, por eso prefirió a Abel y no a Caín, que Caín era un sembrador y Abel era el que criaba el ganado. Y bueno, dicen puras tonterías, idioteces, para desvirtuar la verdad. Estos extraterrestres odian a Jehová y toda persona que hable mal de Jehová, sépanlo bien que es un controlado mental psíquicamente por esos extraterrestres. Esa persona puede tener por orgullo, por ego o por dormidera, ni cuenta se da que está siendo manejado por los extraterrestres periféricos. Pero las cosas sean dichas porque se tiene que decir la verdad y ojalá que les sirva para que esas personas se den cuenta del error que están cometiendo. Porque ahorita aquí en el Perú y en varias partes del mundo están apareciendo varios grupos satánicos que se están dedicando a hablar más mal de Jehová. Mejor les hubiera sido no haber nacido, porque hablar mal de Dios, de su creador, esa es una blasfatua muy, muy grande. Y eso va a tener consecuencias porque las leyes del cosmos son las leyes del cosmos. Nosotros tenemos que enseñar a esas personas que están siendo engañadas por esos extraterrestres periféricos para darles cuenta de su error y no caigan en eso. Tenemos que ayudarles como nuestros hermanos, explicarles con sabiduría, aunque ya hay muchos ya que ya es un poco difícil. Los que trajeron las técnicas de control mental, y por ahí ya puedo empezar, para irme a las bases subterráneas, fueron los extraterrestres. Ellos fueron los que les dieron la tecnología, las enseñanzas negativas y satánicas al gobierno de los Estados Unidos. Y ahora ya creo que todos han oído que es el proyecto MK Ultra. Hay uno que es de la, ¿cómo se llama? De la mariposa. Ush, bueno, se me fue. Hay varios proyectos de control mental y hay muchas formas de controlar la mente, por hipnotismo, particionando el cerebro, mensajes sublimales, muchas formas. Y lo más curioso del controlado mental, que esa persona tiene que hacer algo, lo hace y él cuando le dicen que es un controlado mental dice que no lo es. Es lo mismo que le pasó a esa persona
que mató a John F. Kennedy, esa persona no fue mala. Esa persona lo metieron en un laboratorio, le particionaron el cerebro y en una parte del cerebro le dieron la orden que tenía que matar a John F. Kennedy. Y que cuando lo mate, él se iba a olvidar de lo que había hecho. Por eso él decía, no, no sé por qué lo hice, no sé, porque así tiene ese poder de control mental. Recuerdo que en el templo vegetal Sacro Aquarius había un ser, no voy a mencionar su simbre, es un gran ser que ahorita nuevamente lo vi de monje, que el señor Arribajo lo sacó del templo y le dio un proceso duro de un heliocrón, creo. Y si cumplía ese proceso, regresaba al templo. Y el guerrero lo cumplió. Le dijo que él era un controlado mental, que a él lo habían preparado desde pequeño para que fuera monje taoísta y cuando llegase al templo se suicide. Y una vez suicidado en el templo, llegaba pues el gobierno, los policías y ahí la bestia aprovechaba para un templo espiritual, un templo naturista, un sitio sagrado, la bestia poner sus pezuñas. Y el man no lo sabía. Yo conversaba con ese ser y él no se daba cuenta, pero cuando empezó a hablar con el señor Arribajo, le empezó a contar que tenía sueños, que quería suicidarse, que él no entendía por qué quería suicidarse, que él le gustaba mucho la doctrina, pero tenía ese impulso. Inclusive el maestro dijo que le daban alimentos desde pequeño, hay alimentos que inducen a la persona a tener ciertos comportamientos específicos. Y a él le daban alimentos, no digo aliciertos, le daban alimentos que le inducían al suicidio. Lo que quiero decir, venerables seres, uno es lo que come. Hay alimentos que inducen a activar el orgullo. Hay alimentos que inducen a la lujuria. Hay alimentos que inducen a los pecados capitales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno es lo que come. Me refiero a alimentos procesados, alimentos transgénicos, injertos, alimentos, así como lo dice el maestro Kelly, alimentos, porque son mientos, son de mentira, alimentos de laboratorio, alimentos sintéticos, y eso es lo que come la humanidad. Uno va nomás a una tienda donde venden ahí golosinas y solo va a encontrar eso, nada más. Alimentos que inducen a la prostitución, alimentos que inducen a ser un controlado o ser un borrego del sistema, a no cuestionar, a estar ahí. Están sucediendo cosas terribles, no cuestionas el gobierno, aceptas todo. Muchas formas hay así, estimados. Mucho cuidado. Las antenas HAR, sí, todos los que dicen que las antenas HAR producen sequías, producen tormentas, producen terremotos por las radiofrecuencias altas en la ionosfera y en las placas tectónicas, porque la ionosfera rebota en las placas tectónicas, así es. Empero también es una forma de control mental. Lo que más están estudiando o la tecnología que le dieron los extraterrestres cuando hicieron pacto con el gobierno de Estados Unidos es cómo controlar las mentes de las personas sin que ellos se den cuenta. ¿Cómo es sin que ellos se den cuenta? Eso es lo mejor que le puede pasar al sistema sionista. Tener un esclavo que no sabe que es esclavo. Porque si tiene un esclavo que sabe que es esclavo, ese esclavo en un momento se va a rebelar. Pero si tiene un esclavo que no sabe que es esclavo, siempre lo va a tener esclavo porque el esclavo no sabe que es esclavo. Y esa es la forma que están utilizando ahora actualmente el sistema sionista de los Illuminatis.
ese sistema satánico de controlar a las personas por control mental. De muchas formas, lo hacen a través de las antenas HAR, la mente común, todos como borregos repiten lo mismo. Todos, viene el artista de cine o viene el artista de la música a tal país, tal pueblo, y todos quieren ir ahí. Va a jugar su país fútbol, todos quieren ir al estadio y todos como borregos ahí mirando en la televisión, dando culto al demonio al demonio alcohol, que es de los licores, del trago. Bueno, venerables seres, creo que ya nos hemos extendido. Este es solo ha sido un preámbulo para, para, para el Congreso. Están todos invitados, por favor, al Congreso de Ufología Taoísta. Ahorita vamos con las preguntas. Están todos invitados al Congreso de Ufología Taoísta, que inicia el 25 de septiembre. Va a ser lunes, miércoles y viernes. Va a ser 2 semanas. Los conferencistas son A1. Ayer estuve hablando con un conferencista, me enseñó unas diapositivas y me mostró unos videos impresionantes con el maestro Gelacturrán. Ayer estuve en Comunicacel con él, bueno, hablando sobre el Congreso y lo que tiene para enseñar es increíble. Por favor, venerables seres, inviten a todos sus familiares conmovidos porque este Congreso va a estar muy, pero muy, pero muy bueno. Bueno, venerables seres, licencien, me he extendido mucho, no es bueno eso, pero vamos a las preguntas y licencien, venerables seres que quieren hacer sus preguntas, bien sea. Gratísimas. Les saluda Del Olam desde Ambato, Ecuador, y a todos los presentes que están oyendo. Es que me pareció muy interesante lo que su merced estaba diciendo sobre esas antenas HAR que no solamente es para el sistema climático, para modificar el clima. Y me estaba acordando de una conferencia que estaba oyendo de un personaje que él dice haber trabajado para los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y él dice que las antenas HAR es ya una tecnología antigua y que ahora hay unas armas muchísimo más avanzadas que el gobierno utiliza para eso. Pero él dice que, por ejemplo, la inteligencia artificial que nosotros estamos, o que le están mostrando al mundo hasta ahorita, esa no es la verdadera inteligencia artificial. Y de hecho que yo oía un video de un especialista en inteligencia artificial y él decía que hasta ahora esto le llaman así, pero no lo es. La inteligencia artificial tiene 3 niveles y estamos en el primer nivel. Pero entonces lo que decía el insider es que existe una inteligencia artificial que fue creada con ayuda extraterrestre, de los extraterrestres negativos, y que esa sí es la verdadera inteligencia artificial y que ya está operando desde hace mucho tiempo y está conectada a todo lo que tenga conexión a internet. Y ella es capaz de enviar ondas que pueden manipular el cerebro. Y entonces lo de las vacunas, como las vacunas tienen algunos elementos como el grafeno, que es un elemento totalmente, es un, ¿cómo se le dice a eso? Es un superconductor. Y entonces hay la explicación de que, por ejemplo, en Japón, no, en China, ya han hecho experimentos con ratones donde les, les, eh, les inyectan grafeno a los ratones y como va incluido va cubierto con una cubierta de grasa, de lípidos, logra penetrar a las neuronas del cerebro
Y ahí entonces logran tener una comunicación inalámbrica. Ah, porque eso lo habían hecho antes, pero con cables. Y esos ratoncitos, por ejemplo, les cambiaban el comportamiento. Si estaban alborotados, entonces los ponían calmados. Si estaban calmados, los alborotaban. Y luego, luego hay otro dato de una universidad de Estados Unidos que ya crearon antenas de grafeno que solo se ven en el microscopio y son antenas de 5G. Entonces lo que explicaba él es que esa inteligencia artificial está programada para hacer ataques mentales en masa, porque eso era lo que ellos no habían logrado, ¿no? O sea, hacerle ataques persona por persona a millones es muy difícil. Entonces, la inteligencia artificial está entrenada, es para eso, para poder hacer ataques masivos de manipulación mental a las masas, por medio de todo lo que esté conectado a Internet. Ese era mi porte gratísimo, venerable maestro. Mm, Venerable maestro, felicitaciones, un excelente porte, muchas de lo que he dicho, sí, todo tiene lógica, y sí, venerables seres, los mismos celulares que tenemos tienen unos pulsos, ahí tiene una lucecita que se prende, que se apaga. Ahí hay un tipo de control de manipulación mental. Ahorita no están activados en su máximo poder para controlarnos, pero también tenemos que saber que no solamente Satán mueve sus fichas. Todos los seres que tienen líneas, cimbres develados, sabemos que el maestro Samael está develando a muchos seres, salen de eso. Siempre hay una protección. Sabemos también que hay naves extraterrestres. Las naves extraterrestres es positivas, no son naves extraterrestres, son naves cósmicas. Hay mucha diferencia de la tecnología con los extraterrestres negativos comparada a los positivos. Los extraterrestres negativos, sus naves no pueden circundar el fuego, las llamas, la lava volcánica. Sus naves no pueden ir a un sol. Sus naves son muy limitadas. Es para comparar la tecnología de los buenos con los malos. Las naves de los extraterrestres positivos son protoplasvíticas, que pueden hacer pero tan chiquititas que pueden meterse dentro de la sangre de un ser humano para curarlo, si por Dharma le corresponde. Se pueden hacer tan pequeñas que se pueden meter dentro del átomo del cuerpo de una persona. Y se pueden hacer tan grandes que puede tener el tamaño de esta esfera Gea. El tamaño. Y hay continentes, ríos, lagos dentro de una nave de extraterrestres positivos. El señor Arribajo, a él no, a él a las naves positivas no les llamaba naves extraterrestres, les llamaba naves cósmicas, porque pueden viajar de un cosmos a otro cosmos, de un universo a otro universo. En cambio, los extraterrestres negativos están muy limitados en ese aspecto, demasiado limitados, y en muchos aspectos más. El venerable maestro Kelly decía que habían naves que se conectaban con el cuerpo mental del comandante de la nave. No se necesitaba ningún tipo de aparato para mover la nave. Uno pues dice, no, si yo quiero mover mi carrito, necesito pues el pedal, el embrague, para girarlo, todo eso. Pero no, ellos solo con órdenes mentales. Pueden hacerse muy grandes, muy chiquitas, pueden pasar una pared sin causarle daño a la pared, pueden penetrar una roca. ¿Por qué les digo esto, venerables seres? Porque sí es verdad, lo que ha dicho el Hermagdu es así, pero por otro lado, también hay extraterrestres positivos que están haciendo muchas cosas para contrarrestar a lo negativo.
hay muchas naves extraterrestres positivas, si no lo sabían, que han sido limpiadoras y han quitado del campo magnético de la atmósfera el virus del COVID. Si no hubieran estado esas naves extraterrestres positivas, no se hubiera podido controlar el COVID, o ya prácticamente ya ni se menciona como se mencionaba hace 2 años o 3, o hace 2 años aproximadamente. Entonces los extraterrestres también a veces se ponen cerca de un volcán, que ese volcán tenía que erupcionar y si erupcionaba iba a morir mucha gente, para bloquear la presión o para minimizar o controlar la presión con que ese volcán iba a explosionar. Entonces hay muchas, inclusive, si no hubiera sido por los extraterrestres positivos y la ciencia humana ni idea tiene de esto, ellos ayudan a reconstruir la capa atmosférica por el efecto de la quimofagia, que todo el mundo sabe que es la energía que producen los homosexuales cuando tienen sexo anal, o hombre y mujer que practican también sexo anal, que lamentablemente eso también está de moda. Entonces, lo que quiero hacer mención es que sí, hay muchas formas, así como lo ha dicho el Hermagno, que nos quieren controlar la mente, empero también el poder de nosotros no está afuera, está hacia adentro. Por eso el maestro Kellum decía, si hay un terremoto o hay una catástrofe mundial, ¿hacia dónde hay que huir? Hacia adentro, hacia uno mismo, porque ahí están los poderes de uno. Si una persona no viola conciencia, ténganlo seguro que las antenas HAR, la inteligencia artificial, que ya hay de muchas formas, imagínense lo que dijo hace poco, hay antenas que solo se pueden ver, que son del tamaño, con un microscopio solo se pueden ver. Existen los mosquitos transgénicos. O sea, sí, por todo lado tienen para atacarnos y para inducirnos a tener un mal comportamiento. Pero si uno es fiel a Dios, practica las cosas de Dios, ténganlo seguro que Dios manda ángeles físicos en la cuarta dimensión, en otras dimensiones, para cuidar y proteger a esa persona y no ser influenciada. Pero el requisito es no violar conciencia. Ese es el requisito. Bueno, creo que hay más preguntas. Siga, maestro. Sigan los seres que quieren dar sus portes. Muy buenos. Bueno, entonces le voy a completar un poquito. Siga. Entonces esa inteligencia artificial dicen que le llaman la reina roja y que está ubicada debajo del aeropuerto de Denver, Colorado, donde siempre se ha hablado de que debajo de ese aeropuerto hay alguna base subterránea y que eso fue, dicen que fue construido por la élite de Silicon Valley con ayuda de extraterrestres negativos. Y es que lo lógico es que cuando ellos le muestran a uno, al mundo, una tecnología es porque ya tienen otra tecnología mucho más avanzada. Entonces, esta inteligencia artificial es prácticamente un ente y ella está programada prácticamente en automático. Ya no necesita reprogramación y se nutre de todo lo que se conecta a Internet y dicen que está preparada para gobernar el mundo en automático. Entonces esto vendría o trae al recuerdo lo que dice la Biblia, que en el Apocalipsis, donde dice que en los tiempos en que ya no existirá más el dinero, nadie podrá comprar ni vender, sino, dice que había una imagen, habla de las bestias, ¿no? Y entonces en eso habla de una primera bestia, de una segunda bestia, que se supone que la primera bestia se refiere al Imperio Vaticano, al Imperio Romano y luego al Imperio Vaticano, que es lo mismo. Y luego la segunda bestia era Estados Unidos, y que la segunda bestia
construyó una imagen, ordenó hacer una imagen de la primera bestia, o sea, del Imperio Vaticano, del Imperio Romano. Y esa imagen se le dio vida, se le dio poder para mandar a matar a todo el que no obedeciera, recibir su marca y, y eso pues de que ella obligaba de que el que no tuviera esa marca no pudiese comprar ni vender. Entonces parece que el plan es ese, ¿no? O sea, que esa inteligencia artificial es la que está diseñada para controlar todo en automático, gobernar en automático. Cuando ella se conecte con todo, va a tener el suficiente poder para vigilar absolutamente todo y controlar todo. Entonces, como con el transhumanismo lo que buscan es llevar a que los humanos se conviertan en androides prácticamente con chips y todo eso conectados a esa inteligencia artificial para que a lo último la van a adorar como si fuera un dios, porque claro, les va a dar, o sea, les va a dar cualquier pregunta que quieran hacerle, ya les contesta en el mismo cerebro, por la conexión que van a tener inalámbrica. Bueno, más o menos eso sería. Gratísimas, maestro. Gratísimas a su merced, venerable. Sí, es curioso, pero su merced dice que esa inteligencia artificial está en el aeropuerto de Denver. Y hay muchos, bueno, hay ciertas personas que han hecho denuncias sobre ese aeropuerto y también han indicado que ese aeropuerto, que es uno de los más grandes del mundo, está conectado con la base Dulce y el Área 51. Y que cuando construyeron ese aeropuerto, dice que la cantidad de materia prima que utilizaron era como para 500 aeropuertos como ese, pero solo era un aeropuerto. Y dice que ahí empezaron a hacer niveles subterráneos así impresionantes. Y solo para un aeropuerto, por ejemplo, se necesita cierta cantidad de fibra óptica, pero dice que ahí utilizaron como 500 veces más. No solamente fibra óptica, sino de combustible, muchas cosas más. Y ese aeropuerto que su merced dice tiene mucha, es uno de los sitios del mundo que tiene más simbología Illuminati, masónica, de todo el mundo. O sea, desde que uno entra a ese aeropuerto, todo tiene simbología satánica Illuminati. Y justo pues si está conectado con la base Dulce, que es, ahí es una de las bases principales donde hay miles de extraterrestres negativos, con los humanos traidores que se han vendido a ellos por intereses de poder, de mando, entonces sí, pues ahí puede estar. Y la inteligencia artificial, sí, sí, en un gran porcentaje fue traída por los extraterrestres negativos, porque los extraterrestres negativos, creo que no les mencioné esto, dijeron a los humanos o gobernantes de la Tierra o al presidente de turno de los Estados Unidos: necesito humanos para hibridarme, para hacer experimentos genéticos, necesito el material genético humano y a cambio te doy tecnología. Y ese fue el pacto satánico que hicieron a escondidas de nosotros y ya saben por qué suceden muchas cosas. Bueno, damos pase a la venerable maestra Laumavi para que nos dé su porte, su comentario o lo que vea conveniente. Sí, buen día, venerables táctimas, venerables seres de la sala. Solo un pequeño porte. ¿Me están oyendo? Sí, fuerte y claro. Bien. En la semana pasada oí en una conferencia por la emisora que decían que ahorita las variantes que están creando los extraterrestres negativos para dárselo a los gobiernos como Estados Unidos, para que lo lancen a la humanidad, no les está funcionando porque dice que esas variantes que quieren hacer, las están succionando los extraterrestres positivos. O sea, ellos los continúan protegiendo. Por eso ahorita no les sale como éxito lo que quieren hacer de crear nuevas variantes de la COVID. Ese era el porte que quería darles, lo que oí la semana pasada en las conferencias de la emisora. Gracias. Gratísimas maestras, sí. La tecnología del COVID ha sido una tecnología extraterrestre. No voy a hablar de eso porque eso lo van a hablar en el Congreso, el maestro Haskazayari, y hay muchas cosas
que la bestia ha implantado a la humanidad y eso viene sus orígenes de los extraterrestres. Los Illuminatis, sépanlo bien que en realidad ellos son familias judías eh, híbridas que tienen genética reptiliana, genética gris y de muchas clases más de extraterrestres. En realidad, los que están gobernando o dirigiendo, administrando la humanidad, muchos no son humanos, muchos son extraterrestres y negativos, por eso hay que tener mucho cuidado. Gratísimas, maestra. Si hay más portes, bien sea, y si no, hasta ahí damos, hasta aquí sería la conferencia. Y ya continuaríamos el día miércoles o jueves. Voy a solicitar a la maestra para terminar, porque hay muchas cosas que no se han dicho todavía. Gratísimas a todos los presentes y les pido que sigan invitando a más seres para este congreso porque en verdad va a estar muy, muy bueno. Las diapositivas que me enseñó el día de ayer el maestro Gelasturrán, impresionantes. Y me pasó un video, a mí me gusta la ufología, pero ese video nunca lo había visto, que fue impresionante. El video bueno, estamos haciendo pruebas. Entonces, venerales, inviten. Esto va a servir a que muchos seres despierten conciencia y también conozcan la doctrina taoísta. Hagamos un esfuerzo de invitar a este Congreso de Ufología porque va a estar muy, pero muy interesante, muy extremadamente interesante. Y esto nos va a hacer mejores personas. Ténganlo seguro que después de este Congreso vamos a ser mejores personas y vamos a entregar con más ganas el mensaje de Dios y la palabra de Dios. Y esto va a ayudar a nuestros familiares, a todos los que están a nuestro alrededor. Bueno, venerables seres, gratísimas a todos. Y si ya no hay más preguntas, bueno, acá vamos a decir lo que han escrito. Venerable maestro, en México desapareció Jacobo Greenberg. Se puede decir que fue llevado por los extraterrestres. Hay muchos seres que por denunciar, por investigar, por sacar cosas al mundo, inclusive muchos inventores que han inventado tecnología libre, o sea, sin consumo de petróleo, combustible, han sido llevados por los extraterrestres, han sido también secuestrados por los gobiernos, principalmente Estados Unidos, y llevados a las bases militares y los utilizan como para hacer experimentos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Manuel dice, gratitud venerable maestro por tan valioso porte, no lo sabía, que bendicer y proteger que los dioses nos ofrendan. Sí, toda esta doctrina venerable, la sabiduría, las enseñanzas, es gratísimas al maestro Hakel y Unceos Induceus, al venerable maestro Samael Padvatorgur. A ellos hay que agradecerle todo lo que se aprende, se sabe, para prevenir. Gratísimas a todos los presentes, paz y luz. Gratísimas, maestro, por su hermosa conferencia. Paz y luz. Gratísimas. Gratísimas, maestros. ¿Qué tal? Buen día a todos. Buen día.